Hola, estamos en directo aquí con Gisela para hablar de propósito y zona de confort, que lo teníamos para otro día y lo hemos pasado a hoy. No sé, miran tantas Ya, yo cámaras. tampoco, es que tenemos 3 cámaras y estamos un poco como congeladas, en plan, miro, derecha, Me veo izquierda, triple. Bueno, pues sí. Propósito y zona de confort. ¿Empiezas tú? Pues venga. Venga. Es que de hecho hicimos este tema porque nos lo propusisteis, no sé, no me acuerdo quién. Y ahora lo estábamos comentando, ¿no? Como que hemos traído cosas, pero casi nada. Es un poco lo que salga, ¿no? Sobre este tema. Sí, antes de nada deciros que estamos en Facebook, en mi Facebook de Gisela López Psicóloga, y luego en nuestro Instagram de Ariana Salvador Coaching y de Gisela López, guioncito abajo. Nos podéis seguir desde las 3 plataformas a la vez, ¿no? Exacto. Ir hablando en todos. Tendremos más lío todavía. Vale, entonces, bueno, bienvenidos a todos los que vais entrando. Vamos a hablar de propósito y zona de confort para los que estáis entrando. Entonces hablaremos un poco desde distintas perspectivas, ¿no? Un poco para darnos cuenta, bueno, yo digo lo que yo creo, ¿no? Un poco sobre qué va a ir este live, para darnos cuenta un poco para qué estamos aquí y cómo podemos hacer para alinearnos más a lo que venimos a hacer aquí cada uno, aunque todos al final venimos en un objetivo global a hacer lo mismo, en un objetivo más individual. Somos diferentes y tenemos potencialidades diferentes y capacidades diferentes y experiencias diferentes, ¿no? Entonces todo eso nos va a llevar a tener un propósito más o menos distinto según cada persona, ¿no? ¿Y qué tiene que ver aquí la zona de confort? Bueno, tiene que ver con poder salirse de lo que estamos habituados, de nuesra seguridad, para podernos alinear cada vez más con todo lo que somos, ¿no? Bueno, para mí tiene que ver con eso, no sé cómo tú lo relacionas, porque lo metimos en el mismo título, Sí. pero no sé... Y lo metimos en el mismo título, yo creo que porque alguien nos sugirió estas dos cosas y no sé si lo fusionamos. Pero tiene bastante que ver, de hecho, por lo que tú estabas comentando. Bueno, termina de explicar esto que decías. No, sería eso, ¿no? Para que la gente entienda qué tiene que ver el propósito con la zona de confort, ¿no? Y poder unir esas dos cosas. Al final tiene que ver con eso, con salirnos de la zona de confort poco a poco, ir investigando, ir explorando otras cosas, porque al final somos muy neuroplásticos, es decir, si hacemos siempre lo mismo, siempre obtendremos lo mismo, pero en cuanto empezamos a cambiar y hacer cosas y comportarnos de forma distinta, pensamos diferente, sentimos diferente y las consecuencias en nuestra vida, la forma en que se materializa es distinta, ¿no? Y eso sería salirse de la zona de confort, crear otra realidad para alinearnos cada vez más con nuestro propósito. ¿Sí? Sí, yo lo veo del mismo modo y de hecho creo que tiene bastante sentido por eso, porque muchas veces, a lo mejor sí, cuando ella decía el propósito tiene que ver con qué hacemos aquí, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Aclaramos que no es... Bueno, también puede ser que hacemos aquí en este momento presente, ¿no? Como sería mindfulness o en esta casa o en este espacio, pero sería qué hacemos aquí en esta vida, ¿no? Iríamos... O sea, de hecho, ya para empezar, es un terreno, el tema del propósito vital, es un terreno que conecta por la parte terrenal, pero también con la parte espiritual, porque es lo que nos lleva un poco más allá. Sí. Entonces, lo que ahora estaba pensando, a raíz de lo que comentabas, Gisela, es que a veces puede ser, ¿no?, que nazcamos y ya tengamos súper claro cuál es nuestro propósito vital, pero no suele generalmente cuesta años y hasta hay personas que a lo mejor se mueren y no lo han tenido nunca claro, ¿no? Puede ser. Y además también, perdona, pero puede ser que haya muchos propósitos según la fase en la que estamos, también, ¿no? O sea, hay micropropósitos dentro del propósito último, global, ¿no? Que al final quizás es un poco el mismo para todos, es lo que yo decía, ¿no?, antes, pero puede ser que según la fase en la que estemos nuestra vida cambie tanto que nuestro propósito cambie y eso precisamente es lo que a veces nos hace
decepcionarnos, deprimirnos, confundirnos y decir, bueno, pero entonces todo lo que he hecho hasta No ha ahora, servido de nada, ¿de qué sirve? ¿No? Porque es como esa mente de qué sirve, esa mentalidad de que todo tiene que ser algo productivo para un futuro cuando nada es incierto. Entonces, no, sirve como experiencia, todo sirve. Luego, cuando unes los puntos, eso lo podemos hablar Todo tiene luego, significado. todo tiene un significado, ¿no? Es Y un increíble, hilo. es increíble, ¿no? Y como un para qué, ¿no? Y estaba pensando esto, que como que casi nadie lo tiene claro desde que nace, pues por eso el tema de la zona de confort está tan vinculado, porque casi siempre tenemos que salir de una zona de confort que muchas veces no está alineada con nuestro propósito. A lo mejor también puede pasar esto, que nazcas y no lo tengas claro o no tengas ni idea de este tema, es decir, no estés consciente de ese tema, pero luego sí que te des cuenta de que tu vida está muy alineada con tu propósito. Entonces no tendrás tanto trabajo en cuanto a salir de tu zona de confort. Pero generalmente sí, que suele llevar bastante trabajo. Depende cuando te das siempre cuenta, de la conciencia, claro, sí, del nivel de del nivel conciencia, evolutivo también, sí. nivel de conciencia. Y eso, y lo que decías, Gisela, ¿no? Que también, juntándolo con el tema del nivel de conciencia, en una misma vida, pues vas dando pasos, ¿no? Y vas dando como saltos de conciencia. Y para cada nuevo nivel de conciencia se requiere también un salir de tu antigua zona de confort, por mínima que sea. Entonces, bueno, es interesante. Por otro lado, también me hacía pensar el tema de la zona, de la zona de confort, no, el tema del propósito. También pensé que no tiene tanto que ver con el propósito de vida, pero sí que con un propósito de un momento. Ya estamos como yendo de propósito global, ¿no? De toda la humanidad, propósito vital como global de una persona, y mini propósitos vitales de cada etapa de tu vida. Y luego, por otro lado, pensaba algo que se utiliza mucho en mindfulness o en yoga o en prácticas de este tipo, es que antes de empezar la práctica piensas en un propósito, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de esta práctica? Claro. Y esto también es muy interesante porque te hace poner conciencia, no en cuanto a... no requiere que en ese momento de empezar la práctica de mindfulness, pues tú tengas clarísimo cuál va a ser tu propósito vital, ¿no? Pero sí que haciendo el ejercicio de cuál es mi propósito para hoy o para esta práctica, para esta hora, y haciendo como estos micropropósitos independientes que no tienen por qué ser vitales, te ayuda bastante a alinearte o a darte cuenta de cuál es tu propósito vital. Sí. Y por otro lado también me gusta mucho porque el hecho de hacer estos pequeños propósitos me gusta mucho porque te ayuda a focalizar la energía, que muchas veces lo que pasa cuando no tenemos claro ese propósito, sea micropropósito, sea gran propósito, entonces la energía se dispersa y sentimos que estamos haciendo muchas cosas, o no, o pocas, pero que perdemos energía. Sí. Y entonces cuando nos centramos en un propósito, la primera cosa que anoté cuando pensé en este tema era, cuando tienes un propósito, focalizas la energía, sea el que sea. Y eso es súper interesante porque es algo que hasta a nivel físico notas que todo te acompaña. Y esto pasa en grado mayor, cuando ya te alineas con tu propósito vital. Sí. Y el que fluye más. Claro, y ves, justo puse esto, que focalizas la energía, y luego cuando focalizas la energía el camino se abre. Es como esto, todo te acompaña para que... Y sientes que estás en el buen camino, podríamos decir, ¿no? Por lo menos en ese momento, que luego se tiene que ir soltando, ¿no? Si luego te quedas encallado en ese camino pero ves que ya no fluye, pues es que no, es que ahora tu propósito o tu camino ha cambiado. Sí. Y sobre esto, luego ya ahora abrimos otras cosas, también apunté esto, que lo mismo que acabo de contar, lo de focalizar la práctica en un propósito, y eso hace que esa energía, por lo menos la energía que utilizamos, que gastamos en vivir cada día, vaya a algún lugar. Y a nivel de productividad, que tampoco se trata de ser productivos, no, pero sí que sientes... de vivir en la materia, claro, ¿no? sientes que estás sirviendo toda esta energía que utilizas para respirar, para hablar, para comunicarte, para ir a hacer las compras, lo que sea, está yendo hacia algún lugar, y entonces eso te llena de energía, te retroalimenta la energía, y es muy físico, se nota mucho. Sí, el cuerpo y mente en realidad no están separados, hay una unión siempre. Sí,
¿Puedo comentar? Sí, comenta tú, Vale. porque yo tengo cositas así, Que pero... es interesante esto que dices, ¿no? Porque cuando decimos que cuando estamos más alineados parece que todo fluye más y que todo surge con más facilidad, ¿no? Y que la vida nos pone las condiciones o el camino fácil y eso se siente, ¿no? En relación a eso, para mí la clave sería preguntarme no tanto ¿para qué estoy aquí? Que es como la pregunta que todo el mundo se hace, ¿para qué estoy aquí? ¿O a dónde voy? ¿A qué he venido? O sea, ¿qué he venido? ¿O qué tengo que hacer? ¿No? Bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo creo que si lo ponemos precisamente a lo práctico, porque al final la espiritualidad también es física. Es terrenal, Sí, es física, claro. ¿no? Estamos aquí en una Porque estamos 3D, en un aquí. cuerpo. Exacto. Entonces, la pregunta para mí sería, ¿qué tengo yo para ofrecer al mundo? O sea, ¿qué quiero dar? ¿Qué puedo dar también, ¿no? ¿Y qué no? ¿Y qué no quiero dar y qué no puedo dar? También súper importante, ¿no? Porque luego está la sociedad que te obliga a hacer una determinada cosa o tus padres que te obligan a estudiar una determinada carrera, claro, y eso no lo quieres. Externas. Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquello que quiero hacer y para luego dar, ¿no? ¿O qué tengo yo de forma natural como don, que me sale, que me fluye para dar? Y entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que yo tengo para dar? Seguramente es lo que yo fluya con eso y lo que a mí me guste dar, porque si no, ¿para qué lo tengo, no? Entonces, ya automáticamente, cuando yo me pongo en ese dar lo que yo tengo, la vida me da la contrapartida, que sería pues el dinero o los medios o los recursos, lo que sea, para que yo pueda seguir dando eso. Te lo pone fácil. Es como que me paga para que yo pueda seguir dando. Bueno, yo lo veo un poco así, sí, ¿no? Y además es muy bonito lo que dices porque, y también pienso, otra cosa que me había apuntado por un lado era que era importante elegir, pero también es importante dar, o sea, accionar, dar el primer paso de yo tengo esto dentro o tengo estos dones, estos talentos innatos que normalmente se ve mucho, o sea, desde que naces ya se ve, ¿no? Ciertas cosas. Entonces es necesario este primer paso de el de elegir es más tarde. El primer paso de accionar y de dar. Porque si tú no lo muestras, entonces es más difícil que el universo te responda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y también tengo anotada otra pregunta que... Ahora responderemos, ¿eh? Ah, vale, no lo he visto. Vamos a ir respondiendo preguntas. Yo quería lanzar otra pregunta al hilo de la tuya, que está muy bien, que la tuya era... ¿Qué he venido a dar? ¿No? ¿O qué tengo yo para dar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer? Y por otro lado, otra pregunta que se suele hacer bastante en cuanto al tema del propósito es, seguro que lo habéis escuchado, es ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo y todo el dinero del mundo? Esta se escucha bastante. Y no tuvieras miedo. Claro, esto ya... Pero es que generalmente cuando el miedo viene, muchas veces o se escuda tras no la falta recursos, de tiempo o la falta de recursos. No, yo es que no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, pero viene el miedo. A fracasar también, sí. Pero esta pregunta también conecta bastante con eso, con esto que tú dices de qué tengo para ofrecer o con mis talentos, porque sería aquello que si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo, es decir, si no tuvieras que trabajar para ganarte la vida, ¿no? O ganarte la vida, entonces, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es con lo que gozas? Con lo que disfrutas? Y que por otro lado, aparte de que disfrutes con ello, también es... o sea, que sea un servicio para los demás, ¿no? Que tenga algo... No es solo como un regocijo, una cooperación interno, ¿no? Aquello de que sí, me encanta, yo disfruto mucho viendo la tele, pero no estoy beneficiando a nadie más, ¿no? De eso, por ejemplo. Claro, aquí Alana nos pregunta, ¿y cómo averiguamos qué don tenemos o cómo darlo? Vale, es una buena pregunta. Sí. Y la respuesta es bastante compleja, ¿eh? Porque no es tan... Si fuera tan fácil... todo el mundo lo sabría, ¿no? Todo el mundo lo sabría, viviríamos todos alineados, el mundo funcionaría de puta madre... y estaríamos todos felices. Sí, sería ideal, pero precisamente para mí de eso se trata la vida, de descubrir quién soy. Y de paso de disfrutarlo, eso seguro, porque no nos podemos olvidar de que al final... esto es una maravilla, esto es un lujo, vivir aquí en este planeta, al final hay que aprovecharlo, ¿no?
Entonces, es una gran pregunta. Para mí, primero la herramienta básica, o sea, la base de todo sería la conciencia, la autoconciencia. Entonces, ¿cómo aplico yo y dónde la aplico? Pues en mi caso, para mí ha sido, primero obviamente, porque yo ya venía con preguntas, era muy preguntona, siempre he sido muy preguntona y investigadora, ¿no? Pero aparte de eso sería primero la experiencia vital, ¿no? Todas las experiencias que me trae la vida, porque yo creo que al final tenemos la ilusión de que estamos controlando, pero no controlamos nada. O sea, sí, controlamos dentro de lo que en realidad ya está preestablecido, ¿no? O sea, más allá de eso no nos salimos, no nos podemos salir. Entonces, lo que me va trayendo la vida son pistas, es lo que decíamos antes de atar cabos, que me van a ir llevando a un sitio, a una situación, a un dar, a quién voy a ser, ¿no? Qué estoy estudiando, con qué personas me estoy encontrando, qué experiencias me hacen madurar, todo lo que me voy planteando. O sea, eso serían las experiencias vitales, que en realidad nos las va trayendo la vida. Pueden ser experiencias que se vayan repitiendo, ¿no? Con relaciones, con situaciones X, y eso me va contando cosas, porque son repeticiones que se repiten, valga la redundancia, por algo. O sea, ¿por qué se repite esto en mi vida? Aquí tengo que poner el foco, vale, pues aquí voy a poner la conciencia y voy a ver qué hay detrás. Y eso me va a aportar un resultado, una joya que me la voy a llevar, y eso me va a dar un pasito más en mi camino de mi propósito, ¿no? Ponte un pelín más cerca de aquí para que se te vea más también. cerca, vale. Entonces, esas repeticiones, esas sincronías, ¿no? Que también en cierta manera son repeticiones a veces, pero las sincronías se distinguen un poco en que, bueno, es como, wow, esto qué raro, ¿no? Que Casualidades. Sí, esas casualidades que me chocan, me impactan y me hacen pensar, ¿no? Me hacen cuestionar en que ¿qué significará esto, no? Aquí hay algo más, voy a ver qué más hay detrás de esta casualidad, ¿no? O sea, en definitiva, la experiencia vital. Evidentemente, todas las terapias habidas y por haber nos pueden ayudar, que al final también no dejan de ser experiencias, ¿no? Hay en concreto la astrología psicológica, por ejemplo, para mí es una herramienta muy, muy potente que aparte de darte precisión en cuanto a tu propósito, también te da precisión en cuanto al momento en el que estás, que es lo que comentábamos antes, que no es lo mismo un propósito de cuando tengo 15 años a de cuando tengo 30 o de cuando tengo 50, porque van cambiando las circunstancias y mis preferencias, ¿no? Entonces, desde la astrología para mí, aparte además de que me da todos mis subpersonalidades, porque no somos solamente un signo solar, somos mucho más, y en esta complejidad de subpersonalidades es donde para mí debemos entrar e investigar, porque son muchas piezas, estamos formados por muchas piezas, y hasta que no toquemos todas esas piezas que somos, no vamos a sentirnos totalmente completos, ¿no? Y siempre nos va a faltar algo. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas piezas, ¿no? Una cosa es el signo solar, como decía, pero luego el gran potencial o la gran joya es la luna para mí, porque ahí está todo el inconsciente nuestro, todas nuestras vidas pasadas, todo nuestro linaje familiar y sistémico, todo, o sea, toda la sombra ahí la podemos encontrar, y al final sabemos que la sombra es la polaridad de la luz, ¿no? Y cuanta más sombra pueda haber, más luz podrá integrar, ¿no? Bueno, la astrología para mí sería, como haciendo un KitKat, una de las grandes herramientas para... Hola, los que vais entrando por Facebook, para alinearme cada vez más con mis dones y mis propósitos, ¿no? Te voy a hacer referencia a lo de la astrología. Bueno, me han venido bastantes cosas también sobre la pregunta, ¿no?, que nos ha hecho Alma. Bueno, Alana. No la veo bien, perdona, aquí. Alana Subias. Pero ahora justamente iba viendo cosas que decías de las que me había notado. Entonces, vale. por un lado, me había apuntado, ¿no?, que en astrología justamente dicen que el propósito tiene mucho que ver con el nodo norte, con dónde tienes el nodo norte, porque es como allá, al punto hacia donde vas. Y que también tiene que ver con el karma.
¿no? Con lo que has venido aquí a encarnar o cuál fue tu propósito, ¿no? Cuando encarnaste. Sí. Entonces es muy interesante, aparte de todo lo que has comentado, que es conocerte por dentro, ¿no? Conocer de qué estás hecho, de qué estás hecha y cuáles son todos los matices y todas las contradicciones internas, todo eso te va a ayudar a irte conectando con tu esencia para luego poder expresar o para poder dar de la forma más auténtica lo que tienes que dar. Y también, también me venía, cuando comentabas lo de la experiencia vital, me venía que realmente te das cuenta de cuáles son tus dones haciendo, ¿no? Probando, experimentando, no pensando. O sea que es como un equilibrio, ¿vale? Que te puede ayudar mucho la astrología, te puede ayudar mucho a entender. Claro, a entender, comprender y a darte seguridad. Quizás a veces necesitamos ese comprender a nivel intelectual para confiar, ¿no? Pero como más lo vas a descubrir es haciendo, porque si no te vas a quedar con una parálisis que no te va a dejar desarrollar esos dones que probablemente muchas veces ya los tienes como de serie cuando eres pequeña. Entonces también es interesante ir a qué te gustaba hacer cuando eras pequeña. Igual que yo decía esto de qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo o todo el dinero del mundo, como cuando eras pequeño, que tenías todo el tiempo del mundo y todo el dinero del mundo menos porque no era tuyo. Menos condicionamientos. No teníamos ese miedo, esos condicionamientos, exacto, que luego la sociedad te va inculcando. ¿No? Parece como que te va limitando, lo que sea. Y otra cosa que comentabas también me ha hecho pensar en una cosa que había escrito, era que el propósito es algo a largo término, es decir, es como si fuera una meta lejana. Pero en cambio cuando nos dirigimos hacia allí, que es algo parecido a lo que he dicho antes, lo notamos porque todo va fluyendo y llegan o aparecen señales que nos acompañan y tiene que ver con esas sincronicidades. Es decir, no solo toda esa sientes como que te está arropando, que la vida te está acompañando, aunque te pueda colocar en algún momento cosas difíciles, ¿no? Elecciones, y eso tiene que ver con salir de la zona de confort, porque no quiere decir que te acompañe, no quiere decir que sea que estás ahí como en el sofá tumbado, ¿no? Y que no tienes que hacer nada, al revés, te pondrá muchos retos, pero serán retos estimulantes y sobre todo es interesante agudizar la vista o el oído, bueno, agudizar los sentidos para poder ver estas señales y que te creen esa curiosidad que comentabas, a veces ya innata en nosotros de preguntarnos para qué he venido, cuál es ese fin mayor. A veces lo puedes tener de serie, a veces no, pero trabajando con ciencia también te ayuda a ver estas señales y a ir detrás de ellas como una investigadora, ¿no? Lo que decías de las señales, que está muy bien, pero es que muchas veces la gente no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? No, esto es casualidad, esto no es nada, esto. Sí, esto, bueno, puedo pasar de esto, ¿no? Hasta que de repente tienes un accidente, una gran hostia, una enfermedad. Sí, algo muy fuerte que te choquea totalmente. Te dice, como no lo veas... Bueno, lo que decíamos lo de las crisis del otro día, ¿no? Mueres. Exacto, si no lo ves en pequeño lo vas a ver en grande, ¿no? O sea, es como va pasando por aquí, tú vas pasando el tema y hasta que se te pone enfrente, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Estos momentos, estos golpes. Ya yo no las veo, ¿cómo se detectan? A ver, digo, es como, me siento un poco como si fuera CSI y con una linterna ¿Cómo detectando. ¿Cómo se detectan las señales? Pues yo creo que es un poco lo mismo. Para mí, mi gran arma gran herramienta de siempre es conectar. Si tú conectas por un lado con esto que comentábamos de imaginarte, de conectar con tu niña interior, es decir, ir a tu infancia, eso es una manera, ¿no? De conectar con tu sabiduría innata. Otra manera sería conectar con el cuerpo. Y conectar con el cuerpo es lo que hacemos en mindfulness. O conectar con tu pasión. Imagínate, yo siempre también recomiendo, porque es lo que yo he vivido, pues conectar con lo creativo, con lo artístico. Poniéndote a pintar, a dibujar, a bailar, a cantar, lo que sea con lo que tú conectas, si te gusta, y si no, por ejemplo, meditando, respirando, también con cosas físicas,
O sea, conectando con el cuerpo y con las cosas que te dan disfrute y con las que estás creando, creo que te ayuda a después poder ver más estas señales, porque desde ese lugar no estás tratando de... O sea, no estás dentro del piloto automático. Y cuanto más te acostumbras a hacerle caso a tu cuerpo, a las sensaciones físicas, por ejemplo, simplemente... Hablando de mindfulness, ahora me viene mindful eating, el que se relaciona con la comida. Es como discernir entre hambre real y hambre emocional. Si tú no conectas con tus sensaciones físicas, nunca podrás discernir entre el hambre real y el hambre emocional. Pues es lo mismo, si tú no conectas con tu cuerpo, con tu corazón, con tus órganos, con tus sensaciones físicas, quizás no tendrás el cuerpo dispuesto porque estarás solo en la mente, quizás encerrada en lo que sea, en estos condicionamientos que hablamos. Entonces será más difícil que veas esas señales y que comprendas que quizás hay algo ahí más allá. Pero otra buena manera de detectarlo es lo que ha comentado Gisela antes, que también es las repeticiones. Imagínate que llevas toda la vida teniendo el mismo estilo de pareja o el mismo tipo, o hay una situación o el mismo tipo de trabajo, siempre te pasa lo mismo, con formas diferentes, con personas diferentes, pero te pasa lo mismo. Eso es una repetición. Entonces, a partir de esas repeticiones es una buena también truco, ¿no? O cosas que se parecen o que te sorprenden. Seguro que has visto. Puede ser que no las veamos de forma inconsciente por miedo a ese cambio, sí, totalmente, a que luego no nos llegue o no aporte nada. Nos llene. A que luego no nos llene el cambio. El cambio, ya. Esto es el ego. O no aporte nada a nadie, vamos, el miedo a fracasar. Ya. Sí, puede ser que te estés... es lo que decíamos del miedo, bloqueando, claro. ¿no? Lo que decíamos del miedo, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Piensa en un momento, ¿cómo quieres que sea tu vida? Dejando de lado que haya dificultades, obstáculos, miedos y imagínate cómo sería, ¿no? Entonces, esto sería una buena guía para empezar a detectar qué se te da bien. Porque claro. Si tú me dices, no, pues a mí me gustaría que mi vida fuera así, tuviera esto y lo otro. Claro, a ver, también aquí es un ejercicio que podemos caer mucho también en el ego, ¿no? No, claro, todo el mundo, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere ser feliz, ¿vale? Pero es que el propósito no tiene que ver con eso. El propósito va más allá del bien o del mal, que al final es un juicio, ¿no? La experiencia que vivimos la juzgamos de negativa o de positiva, porque nuestra mente es caprichosa y quiere que las cosas sean de una determinada manera, ¿no? Que sean como quieren. Claro, pero el propósito va más allá. A lo mejor necesitamos experimentar ese golpe duro de la vida para alinearnos más con el propósito, para aprender, para ser expertos en algo y luego poder dar y ofrecer eso, ¿no? ¿Cuánta gente es experta en algo y si miras un poco detrás, te cuenta su historia, que es lo que más le ha costado, es lo que más ha tenido donde más ha sufrido, donde más experiencias dolorosas ha vivido, y es donde precisamente por eso, por esas vivencias, se ha especializado, se ha vuelto experto, y ahora eso es una forma de propósito, ¿no? Vital. Eso aparece muchas veces en las cartas astrales. Déjame decirle algo antes de que pasemos a su siguiente pregunta. De lo que comentabas, sí, vale. Que había otro punto que decía, ¿y qué pasa si luego no me llena? ¿No? Pues me venía a la mente que si no lo pruebas, o sea, si no lo dejas que suceda, no vas a saber si te llena o no te llena. Entonces es como también quitar ese miedo a ¿qué pasa si luego no me gusta estar ahí? O estar en ese sueño, ¿qué pasa si consigo ese sueño y luego ese sueño no es lo que esperaba? Que es lo que suele pasar casi siempre, nunca es lo que nos esperamos. Claro, y nunca nos llena como nos hubiéramos imaginado. Quizás te llena más de lo que te imaginabas, pero lo importante es probarlo, porque si no, nunca llegas a avanzar, te quedas en el bloqueo de ¿y si tal? Y luego comentaba otra pregunta ella, comentaba conformarse con una vida tranquila, con la familia y un buen trabajo, si no se aspira a más. Y esto también me ha hecho pensar otra cosa, ahora comentas tú, me venía que también hay... No tiene por qué ser por eso, que no tiene por qué ser una cosa concreta, una forma. Y eso me hace pensar algo que tenía anotado por allí, que el propósito no tiene que ver con la forma,
tiene que ver con la semilla, con la esencia, y que la forma, o sea, es como decir, mi propósito no es ser no sé qué, no es una profesión en concreto, es comunicar, por ejemplo, ¿no? Es que formas hay y la muchas, forma va realmente. mutando, es estar abierto a la forma. Y lo que dice formas. ella, a lo mejor su propósito es estar en una vida tranquila con la familia, porque lo que sea, en su carta a lo mejor hay mucho cáncer, y yo qué sé, ¿no? Hay personas que venimos a experimentar, o sea, hay personas que vienen a experimentar una vida muy tranquila. Y está bien, o sea, no tiene que ser malo, sí, eso, no para todos es lo mismo. mismo. Y muy familiar, y muy conservadora, por decirlo de alguna manera, sin muchos cambios, aparentemente en la forma, pero eso no significa que no tenga retos. Claro, ¿no? un propósito, la forma da igual, ¿no? Y hay personas luego que venimos a estar aquí, bueno, a dar caña todo el rato y a cambiar día sí, día también, ¿no? Y bueno, está bien, todas las formas están bien, o sea, no pasa nada, sinceramente no pasa nada, porque es lo que yo decía, ¿no? Al final, creo que están los propósitos de forma individual, pero luego está un propósito máximo, que es que al final ahí no entra tu ego y ahí no entra tu historia personal, estás al servicio de algo más grande, ¿no? Y sería para mí como si fuéramos parte de una orquesta muy grande que es el universo, y estamos al servicio de eso en realidad, porque somos hormiguitas y de alguna manera estamos haciendo una pequeña parte. Eso sí, nuestro propósito, pero en realidad es una parte de un propósito global mucho más grande que no tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver, pero no hay ese ego o ese drama o esa historia personal, ¿no? Y ese gran propósito pasa por experimentar ese propósito de cada uno y disfrutarlo y vivirlo y sacar todo el jugo, ¿no? Entonces la forma es lo de menos. Y soltar ese ego, ¿no? Rendirte a esa cosa más grande que tú, ¿no? Igual que también hablábamos con el tema de la crisis, como rendirte a lo que te lleva la vida, pues llega un momento en el que tienes que pasar por eso, y sea por lo que sea. Y estaba leyendo también lo que decía, coméntalo en grande. Mi hermana, saluda a tu hermana, que su hermana es amiga mía. ¿La conoces? Sí, Marina. Siempre me dice que soy índigo y que tengo un propósito. Me angustia no saber cuál es. Vale. Es lo que decimos, estás viviendo, el hecho de vivir ya es un propósito, ¿vale? O sea, no nos vamos a rayar con el tema de qué tengo que hacer exactamente. Sobre todo es cuestionarte, preguntarte internamente, primero, ¿estoy haciendo lo que realmente me apetece hacer? ¿Estoy dando estoy vibrando con ello? ¿Estoy dando lo que siento que tengo que dar? ¿Me gusta mi vida? O sea, ¿hay algo en lo que esté en conflicto? Si hay algo que no me cuadra, pues voy a poner conciencia en eso y voy a ver qué pasa y cómo lo puedo cambiar para que esté más alineado y más en coherencia a quién soy, ¿no? Porque al final, intuitivamente ya sabes lo que vienes a dar. Intuitivamente, a veces inconscientemente, generamos estas situaciones de conflicto para darnos esas hostias vitales y que esas bofetadas nos despierten, ¿no? Que al final todo nos lo autoprovocamos de alguna manera, ¿no? Entonces, es preguntarte simplemente, ¿estoy alineada con lo que hago? ¿Me gusta lo que hago? ¿Hay algo que cambiaría? Y a partir de estas pequeñas preguntas que son súper sencillas en realidad, pero no desde hoy sí, no, mira, me apetece... me gustaría tener más dinero o comer más, yo qué sé, helados. No se trata de una pregunta con respuestas tan banales, por decirlo así, sino de darle un poco más de significado y de profundidad, ¿no? De emoción, de algo que, como tú decías, Ariadna, que me haga vibrar, ¿no? O sea, me puede hacer vibrar mucho comer helados, pero bueno, hasta un límite, ¿no? Eso no me va... Y que no le hace un bien al otro, ¿no? Eso también es una buena manera de verlo, para salir un poco de solo tu disfrute, ¿no? Sí, o sea, es que a mí me hace vibrar aportar. Y al otro también le aporta algo. Exacto. Y ahora que también pensaba en eso, cuando le comentabas esto, en centrarte en estas pequeñas cosas, pensaba que también es una manera para descargarte. O sea, quizás ahí hay como muchas expectativas, ¿no? Por ejemplo, si dices que mi hermana me ha dicho que soy índigo, no es como decir, pues menudo peso, ¿no? Depende de cómo, si no lo estás viviendo con conciencia, pues quizás te suena demasiado. Es como decir, mira, tú, como cuando eres pequeño y tus padres te proyectan algo súper grande para ti, tú vas a tener que ser un
un concertista bueno, tal, seguro, ¿no?, que se lo dice para seguro. Pero quiere decir que a veces, como dice que le angustia, digo, sí, a lo mejor es porque siente que le acaban de cargar con un peso, aunque sea con buena intención. Sí. Entonces tú eres tu propio radar. No es que piensas eso, en eso, sí, y céntrate solo en estas pequeñitas cosas para ir regulando. Entonces, primero es esto, respirar, conectar con el cuerpo, conectar con qué te hacía disfrutar cuando eras pequeña, y a partir de ahí irás encontrando, y también es ir viendo en cada momento. Si tú eres... de esto me gusta mucho la atención plena, de mindfulness, ¿no? Estar atento y consciente, respirando, viviendo cada momento presente que te regala la vida. Entonces, si tú estás presente y puedes cerrar los ojos en cada momento, bueno, no en cada momento, cerrando los ojos en cada... Lo puedes hacer sin cerrar los ojos, sin cerrar los ojos, puedes hacerlo. Pero que cerrar los ojos quería decir miras hacia adentro en ese instante y sientes, ¿no? Si en ese momento estás a gusto, estás alineada contigo o no, o estás desconectada como una muerta viviente, pues entonces eso es una buena señal. Cuando estás viva, cuando estás vibrando con la vida, o cuando no lo estás. Eso es como un radar súper fácil. Sí. Donde me aburro y donde estoy con muchas ganas de aprender y con mucha curiosidad. Además que el tema de los índigos es generacional, ¿eh? O sea que desde los 80 somos todos índigos. O sea que no te preocupes que es que me hace para quien no sepa de qué va el tema dirá, ¿somos todos índigos? ¿Qué quiere decir esto? 82, índigos o cristal. 84, sí, exacto. Bueno, luego claro, más no sé de qué generaciones, pero sí. Pero bueno, que sí, que todos hemos venido todos tenemos un gran propósito, y me gusta verlo también, como dice Gisela, como esta gran orquesta. Es decir, todos tenemos un gran propósito y un pequeño gran propósito, y entre todos construimos, o sea, vamos a por este propósito global. Entonces, cuanto más despiertos estemos todos, más evolucionaremos, más vibraremos. Sí. Y ahí, tocando el tema de la zona de confort, ¿no? Porque también nos lo han preguntado mucho, tiene mucho que ver con la crisis y con el salirse de algo seguro, establecido, que conozco, bueno, con lo que me siento cómodo. No necesariamente me hace feliz, ¿no?, la zona de confort. Precisamente ese es el tema, ¿no? Puede que tenga una familia, un trabajo, eso es lo típico, ¿no? Ostras, que es que lo tengo todo, pero no soy feliz. Pero me siento vacío. Es la típica frase, sí. Pero no sé qué me pasa porque lo tengo todo, no puedo quejarme, lo tengo todo. Vale, pues lo tengo todo sería primero que tiene que ver con esa mente o esa mentalidad de materialista de la sociedad, de alcanzar objetivos, de lo que hay que hacer, lo que se supone que donde tenemos que llegar todos, ¿no? Igual la mujer, ¿no? El tema de la maternidad también. Por donde las fases donde ya cuando naces ya parece que lo tienes todo. Todos los pasos dices, programados. Vale, aquí está, no se puede improvisar, ¿no? Parece. Entonces, no sé por qué lo decía, que se me va la olla. A ver, déjame pensar. Sí, porque estamos hablando de este propósito global y la zona de confort. Claro. Entonces, la zona de confort, en la zona de confort se está muy bien, ya lo dice la palabra, pero no necesariamente se está feliz. Claro. O sea, se está tranquilo. No hay... Tranquilo, pero un poquito muerto. Tormenta, sí, ¿no? exacto. O sea, adormecido. Ahí me falta algo, ¿no? Lo tengo todo, me falta algo, tengo la seguridad que necesito, pero ¿qué me falta? Entonces ahí entra el tema del propósito, ¿no? El poder buscar más allá de esa zona, salir de esa zona, y ahí entran los miedos que comentaba también Alana y que decíamos antes, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Entonces ahí empieza el proceso y ahí empieza la terapia, la aventura, el autodescubrirme, el sufrimiento también, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, siempre y cuando puedas irlo transitando sin juicio, porque ese es el camino, todo llega, ¿no? Y respecto a la zona de confort también me había notado otra cosita, pero que tiene que ver con esto que hemos hablado antes, con lo que recomendábamos a Lana, ¿no? De la cosa de centrarte primero en las pequeñas cosas. Pues en cuanto a la zona de confort, cuando tienes que salir de esa zona, nos han hecho otro comentario, pero ahora a veces si hay tormenta en la zona de confort. Bueno, sí. Es esa inquietud interna, ¿no?
Entonces, ¿qué estaba pensando? Perdonad. El tema de lo... esto, del que sea progresivo. O sea, es como muchas veces nos da miedo, ¿no? Salir de la zona de confort porque no estamos habituados. Entonces, para mí es siempre hacer como pequeñas, que esto no sé si lo comenté en el otro directo, pero a veces lo explico, que es como hacer pequeñas escapadas, ¿no? Estás en tu zona de confort, haces pequeñas escapadas al nuevo lugar, que el nuevo lugar puedes conectar con él a través de esto que explicábamos ahora, conectar con dónde vibras y entonces esto te hace ver, yo quiero ir hacia allí. Y ves claro tu propósito, pero dices, ¿y cómo voy a llegar hasta allí? Porque está súper lejos y no tiene nada que ver con el lugar en el que estoy. Imagínate que estás... Un segundo, ¿eh? No, sigue, no te quiero interrumpir. Imagínate que tu zona de confort es un lugar cálido y tu propósito está en un lugar frío, entonces cuesta al inicio pasar de uno a otro. Entonces lo chulo es poder hacer pasitos, ¿no? Imagino, un día llevas una lámpara, un día llevas un no sé qué, y poco a poco lo vas probando, no vas metiendo la pata. ¿Haciendo la mudanza? Sí, vas haciendo la mudanza, o vas metiendo la patita y poco a poco sí. Vas pudiendo crear un nuevo hogar, ¿no? En esta nueva zona de hogar. Que acabará siendo zona de confort. Claro, luego será zona de confort. Pero poco a poco, sin sí. agobiarse. Y por otro lado, otra cosa que se dice en mindfulness y en coaching es que me gusta mucho como imágenes. Es el tema de las autopistas y los caminitos. Sería como tu lugar, tu zona de confort sería como ese recorrido que haces cada día, como en piloto automático, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una gran autopista, el lugar por el que sueles pasar. Entonces, pero dices, voy a probar nuevos caminos porque están más alineados con mi propósito cuando ya descubres hacia dónde quieres ir. Entonces, primero lo pruebas y es un mini caminito. Entonces, poco a poco, la cuestión es hacer cada día o cada 2 días o cada 3 días, pues recorres ese camino y a medida que lo recorres, llegará un día en que será una segunda autopista y ya no tendrás que pasar siempre por la otra, podrás dejar la otra si te interesa dejarla, ¿no? Muy buena analogía. Entonces es eso, es poco a poco. O sea, podernos enfrentar y poder saber cuándo realmente, porque a veces es difícil, como estás tan a gusto en esa zona de confort, es difícil saber si ahí estás vibrando o no estás vibrando, ¿no? Y nuestra mente nos juega muy malas pasadas también. Sí, y lo que decía antes también, que bueno, a nivel astrológico la zona de confort tiene que ver con Saturno, con los límites, ¿no? Que son las paredes desde donde yo me puedo mover bien y conozco, ¿no? Cuando hay una crisis dentro de la zona de confort, evidentemente, aparece esa crisis cada vez. Lo que podéis ver el live, ¿no? Está el de crisis vitales, porque ahora me estoy dando cuenta que tiene mucho que ver. Sí. Yo lo colgué en... Sí, vale. Es que no paramos de decir cosas que también me vienen. Sí, estamos conectando con otros live. Entonces está el live de crisis vitales en el YouTube. ¿YouTube? En mi Facebook. En el Facebook de Ariana. Vale. Entonces, cuando hay una crisis, que decíamos en ese live, que te lo va tumbando todo, primero una pared, luego otra, ¡pam! Y aquí pues te sientes totalmente en pelotas y sí o sí tienes que salir, ¿no? Esto cuando te has estado resistiendo, si no ya lo puedes hacer antes. Progresivamente, si te vas preparando, vas mudando. Y vas cambiando, exacto. Como decía mi propuesta, no irte mudando. Sería una forma u otra. Una forma de alguien muy temeroso, con mucho miedo, ¿no? Y muy previsor, con mucha conciencia. Vamos a controlar la crisis vital, vamos a hacer la mudanza esta semana, esta habitación. Bueno, entonces eso sería Urano, ¿no? Eso sería Urano. Has dicho Saturno, ¿no? Ah, no, Urano es cuando el otro. Viene y lo destroza todo. Y una cosa, en la zona de confort, que decías que tiene que ver con Saturno, puede tener que ver con la Luna también. En la Luna a veces también estamos muy a gusto porque tiene que ver con esa parte más infantil. Es el mecanismo que se va repitiendo de forma inconsciente, ¿no? La Luna es esos mecanismos que parece ser que no controlamos. De hecho, solo aprendemos de forma pasiva, ¿no? Es muy difícil activar eso. Bueno, entonces viene un tránsito de Urano, un tránsito de Plutón y arrasa con todo, ¿no? Entonces tenemos que salir sí o sí, si no lo hemos hecho antes progresivamente, y vamos a crear un nuevo propósito,
¿vale? Porque vamos a cambiar nuestro estilo de vida, vamos a dar otra cosa al mundo, vamos a tener otro trabajo o a cambiar ciertos aspectos en nuestras relaciones, etcétera, que nos van a alinear más con el momento vital en el que estemos y inevitablemente vamos a construir otro cuadradito. Porque vamos a volvernos expertos en eso, vamos a estar un tiempo ahí como hormiguitas trabajando, haciendo otra vez nuestros muros y nuestras paredes y hasta que vuelva otra vez un nuevo cambio y una nueva crisis. Por eso digo que el propósito no está exento de las crisis ni del sufrimiento. El propósito, si se necesita sufrir, vamos a sufrir. O sea, si se necesita cambiar, hacer cambios drásticos, vamos a hacerlos, aunque no queramos, ¿no? Es que yo creo que el propósito tiene más que ver, no con estar a gusto, o sea, es diferente vibrar que estar a gusto, tiene que ver con estar vivo. O sea, yo lo veo mucho de esa manera, es más fácil verlo, ¿no? Porque puedes estar muy a gusto en lo que decíamos, en una zona de confort, pero no sentirte vivo o no sentirte viva, te sientes vacía. En cambio, en cuanto tú te sientes... Puedes estar a lo mejor pasándolo mal, pasando nervios, o sea, teniendo más emociones, o sea, más contradictorias, pero te sientes viva en ese instante. Entonces, eso es una buena señal. Y sabes que estás aprendiendo algo. Claro. ¿Sabes? A lo mejor estás pasando algo duro, pero sabes que lo tienes que pasar porque te va a aportar un montón de madurez y de evolución y forma parte de ir hacia ese propósito, ¿no? Y también es propósito eso, claro que sí. O sea, el propósito no es un objetivo donde hay que llegar, como siempre en coaching se dice, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo, éxito, qué quieres lograr, qué quieres, tener, poseer, como siempre, ¿no? No, claro, esto ya viene como de cara a conseguir el éxito, tal, es otra cosa. El propósito también es vivir las crisis, también vivir el proceso. Forma parte del propósito. Es que el sí. propósito en general es como estar ya vivo, estar respirando y ya de alguna manera forma parte, ¿no? No es que tengamos que ir a no sé dónde para... Ni que crearlo. Exacto. Es como una cosa que no se tiene que crear, es que es como al revés, es quitar lo que sobra para encontrarlo, para encontrar esa esencia de que estás viva, simplemente. Sí, quitar las capas. ¿Y qué más? Yo tenía apuntado eso, que el propósito también es algo que te conecta, pero ya lo hemos dicho al principio, te conecta más con el alma, ¿no? Con ese fuego vital. Y que es por eso, ¿no? Que está conectado, que es algo más, aunque es terrenal, también tiene un punto de espiritual. O sea, es lo que reúne todo lo que eres, ¿no? En todos los aspectos. Es importante del ser también, humano. Perdona. No, ya había terminado. No, digo que es importante también no compararse con nadie porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? Cada persona tiene una vida y un propósito distinto o mini propósitos, como comentábamos, y a veces la tendencia es eso, ¿no? Como me comparo, significa que el otro tiene más valor porque tiene lo que yo quiero, pero es que a lo mejor lo que yo quiero realmente no es eso. O más que lo que yo quiero, lo que a mí me va bien, ¿no? Porque lo que yo quiero a veces es un poco el ego y no tanto lo que yo tengo, ¿no? Para esa dar. Imagen exacto, esa imagen que yo quiero dar de éxito para que luego me reconozcan. Y que está basada en algo externo. Esto me gusta mucho lo que has dicho, porque a veces cuando uno no tiene claro o una no tiene claro el propósito, de repente ve a alguien que le gusta mucho, que le hace conectar mucho y entonces dice, pues como que me gusta tanto, ese es mi propósito, ¿no? Claro, lo voy a hacer igual. Sí, lo voy a hacer exactamente igual. Yo quiero eso, ¿no? Porque esa persona, te conectas mucho con esa persona, pero es que probablemente no tendrá que ver, porque no hay dos personas iguales. Entonces siempre tienes que, aunque te sirva de fuera algo, o sea, te sirva para despertar algo en ti, luego no tienes que reproducir eso igual, sino que tienes que volver a ti y ver de qué te está hablando, eso en lo que has resonado con la otra persona, para poder crear lo tuyo propio. Entonces, por eso no hay una forma concreta del propósito y sobre todo es que no tiene que ver con la forma el propósito. La forma es como ese resultado, pero no tienes ni idea del resultado o de las formas que va a poder adoptar tu propósito, que puede ser, como decía antes, puede ser la comunicación o puede ser no sé, estar con el otro, pueden ser cosas como muy esenciales y que van a ir cambiando de forma y tienes que estar también dispuesto y dispuesta a que cambien de forma, porque de eso se trata. Si no te quedas como un fósil encerrado te quedas encerrado en tu propia forma, que a lo mejor te ha servido en un momento, pero luego
ya no te sirve. Lo importante es que sigas fiel a tu propósito si es que sigue siendo ese el propósito, y ser muy, muy honesta con eso también. Y de todas maneras también decir, que eso a lo mejor suena un poco raro, pero yo a veces yo lo vivo así, que es como que a veces no tengo ni idea de cuál es mi propósito. Claro. Digo, claro, no tienes ni idea. No, pero es que es verdad. A ver, o sea, que a veces es como que en palabras digo, bueno, pues mira, ahora, mira, no sé, hace no sé cuántos años que trabajo de esto, ahora estoy haciendo esto, ahora he conocido a esta gente, más o menos mi vida me satisface, voy a hacer esta nueva cosa, este viaje, esto no sé qué, pero bueno, estoy bien, no tengo... Estoy bien y a veces, y también tengo experiencias dolorosas, y estoy bien. Y algo me dice que estoy alineada, pero tampoco te sabría definir qué estoy haciendo exactamente. Sé que estoy haciendo algo, sí, te puedo decir un poco, pero es como, la gente a veces es como que lo quiere tener con una etiqueta, con una frase. Exacto, que sea súper intelectualizado. Punto 1, el propósito de mi vida es tal, con las comas, todo bien estructurado, claro, y grabado y tatuado, y no, es que para nada. Es que si realmente no es algo que se pueda definir a veces con una siente, palabra, claro, es no solo se puede sentirlo en poner el en cuerpo. Y de hecho es que a veces marea más esta necesidad, ¿no?, de tener que definirlo. Es como a veces se puede sentir, o yo lo he sentido alguna vez, como esta cosa de externa, ¿no?, que te digan, a ver, aclárate, ¿no? Yo que siempre he hecho muchas cosas, por ejemplo, o que he cambiado mucho de forma, de profesión, desde fuera, depende de para quién, puede pensar esto, que no me aclaro o que no tengo un propósito, pero si internamente yo he ido siguiendo mi propósito, he ido siguiendo este impulso de vida tan primitivo, bueno, entonces me ha dado igual que la forma fuera cambiando, porque yo sabía que estaba en el lugar adecuado, y esto es algo que solo lo puede saber uno, y no tienes por qué poderlo definir, ¿no?, con una palabra. Es algo muy... es intangible a veces. Sí. Y que luego vas a unir los puntos que hemos dicho, ¿no?, los hilos, y luego todo tiene un sentido más global, sí, ¿no? Más allá, ¿no? Entonces sería... Esto parece una encuesta. Marca, atar los cabos. Clic, clic. Entonces sería un poco eso, ¿no? No querer definir, concretizar tanto a veces. Depende también de la persona. Hay personas a las que les va bien eso, ¿no? Porque están todo el día flipadas en su mundo y no consiguen materializar nada, ¿no? Pero, ostras, a veces la tendencia no es esta. La tendencia es quererlo controlar todo y saber exactamente. Entonces, no es bueno porque no se puede. Ni siquiera se puede controlar el propósito. Para personas flipadas, esto no. Pero la receta. O sea, no se puede controlar ni siquiera el propósito, ¿no? Porque... es algo más grande que nosotros, sigue siendo algo más grande que nosotros y que está dentro de nosotros, conectado pues con eso, con esa esencia vital, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? Y a ver, déjame mirar si algo de lo que me había notado. 8 minutos. Perfecto. Sí, no, el resto de cosas que había notado es que es eso, es... Ah, bueno, y luego también una cosa que he comentado por encima antes que me había marcado al final de todo, es que para poderte alinear, esto que decía al principio, de que cuando estás con el propósito estás focalizada y toda la energía va hacia ese lugar, o sea, se te dan estas cosas que decíamos, elementos, lo que sea para que puedas materializar aquello. Para poderlo hacer, tienes que elegir. Es decir, igual que decía, lo primero de todo es accionar, hacer esas cosas, ponerte en la vida a experimentar para que vaya saliendo y que la vida lo entienda también. Pues por otro lado hay ciertos momentos en los que se requiere renunciar a cosas y elegir, ¿no? Que a mí esto me cuesta, ¿no? Es el tema este de renunciar, ¿no? A veces queremos hacer tantas cosas. Ya, pero es lo de la forma, ¿no? Pero sí, es lo de la forma. Y entonces, en cuanto tú eliges, alineado con ese propósito, con ese propósito final, bueno, final quiero decir de último, no del resultado final, en ese momento sientes una liberación, porque es como decir, vale, yo voy a apostarlo todo
por esto. Y en cuanto lo apuestas todo por esto, Compromiso. te comprometes y físicamente también sientes esta... como que todo se encauza, todo te acompaña. Y que todo te acompaña es lo mismo que decíamos, que no quiere decir que estés súper bien todo el rato, sino simplemente viviendo de verdad la vida que tienes. Sí. Esto lo enlazo con, por ejemplo, me ha venido ahora el tema de las relaciones, que a veces la gente, cuando hay una ruptura de una relación, lo ve como un fracaso, ¿no? Entonces como que no entiende, o en general cualquier cosa que se viva como un fracaso, es lo que decíamos, porque ¿de qué me ha servido todo esto? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Si ha acabado mal. Y a veces puedes sentirlo y está bien sentirlo, pero para después pero claro, la idea es que, bueno, sí, ha acabado mal, pero ¿qué te llevas, no? ¿Qué es todo lo que te llevas de todo esto que ha acabado mal? Pero bueno, tenía que acabar así, porque a lo mejor si no, no hubiera acabado. Y tenía que acabar. Entonces, ¿qué es todo lo que me llevo? Y esa es la experiencia y lo que hablábamos al principio de todo, ¿no? El propósito tiene que ver con ir acumulando experiencias e ir viendo a dónde me va llevando mi vida, ¿no? Porque yo estoy experimentando esas experiencias o estas relaciones, o porque vivo y siento la vida de una determinada manera y tú la vives de forma completamente distinta. Pues porque yo voy a acumular una experiencia y tú vas a acumular otra, para luego yo hacer una cosa y tú luego hacer otra, ¿no? Y eso implica terminar cosas, son ciclos y son fases, y lo que decíamos, empiezan otros propósitos, ¿no? Es un poco no verlo desde la mente del juicio, del éxito, fracaso, eso está bien, eso está mal, y dejarse llevar. Que también tiene que ver con el ego, con soltar el ego, ¿no? Sí. Eso en lo que tú te habías encaprichado, poderlo soltar. Y decir, pues bueno, me rindo, y yo creo que también tiene que ver con eso, el propósito, con rendirse. Con rendirse. Rendirse a la vida misma y a uno mismo. Sí. Como, bueno, pues ya está, ¿no? Ya pongo toda la carne en el asador, digo carne, aunque soy vegana, todos los espárragos. Sí, o apostar, sí, todos los espárragos en el asador. O apostar en el juego. Bueno, pues queda nada, 3 minutos. Bueno, esperamos que os haya gustado y ya sabéis que vamos a seguir haciendo directos, que agradecemos mucho vuestras peticiones y por eso luego las hacemos, como en este caso, que no sabíamos muy bien de qué iríamos a hablar, pero al final han salido cosas lo hemos relacionado también. Y bueno, yo quería decir, es un KitKat, mañana voy a hacer otro live. Es verdad, además con una chica que antes has hablado, sí, ¿verdad? con Rosé Viñet, mañana vamos a hacer otro live sobre la sombra. Wow, yo quiero venir. De Darth Vader. Hay para muchos lives. Es sobre Darth Vader, ¿no? Sí. Qué guay. Las 50 sombras del ser, lo he querido llamar. Entonces mañana a las 2, ¿vale? Mañana martes. Qué chulo. Pues a ver si me puede conectar. Y tú y yo, no sé, el Mira, próximo... dice, sí, mucho, he aprendido muchas cosas. Qué bien, me alegro mucho. Que por lo menos hemos tratado aquí. Yo pensaba, a ver si le habrá servido de algo todo, ¿no? Y dirá, pues... Me alegro. Y nosotras, no sé, ya hablaremos. Sí, al cual enviar y a ver qué temas, porque estamos abiertas a... Sí, temas que os interesen. Es que nos encanta, de hecho, es muy divertido y siempre... Sí. Yo aprendo mucho de estos directos también, no sé, me encanta. De momento no tenemos tema, pero bueno, que tú y yo en 2 segundos... En 2 segundos inventamos un tema. Tenemos muchos pendientes en realidad, de lo que pasa que ahora no me acuerdo. Y pues nada. Nos encanta estar aquí, nos encanta vuestra acogida. Recordad que tengáis muy buen día. Están en el Facebook de Ariadna, en los Facebook de otros días. Ariadna, ¿vale? ¿Vale? Salvador, Coaching and Mindfulness. Allí podéis encontrar todos los directos que los voy colgando cuando se pueden guardar, y más adelante los colgaré en YouTube, pero de momento no. Y el de hoy lo tendréis 24 horas en nuestros Instagram. Eso. Y también en mi Facebook, Gisela López, psicóloga, va a estar ya permanente el live ¿vale? Así que nada, cualquier duda nos escribís y cualquier propuesta también. Ahí estamos. Este es nuestro propósito. Estar aquí. Entre otras cosas. Estar aquí permanentemente en esta sala, ahí congeladas, hasta que hacemos los directos. Luego ya nos activamos. Bueno, un beso a todos, ¿no? Un beso, sí, que vaya muy bien. Tengáis buen día. Adiós a los de Facebook también. Adiós a todos. Chao. Hasta luego.